Tengo el honor de presentar a mi estimado amigo Enrique Rico, que bueno, todos lo conocen, es el organizador de este evento y es escritor, autor de ¿Por qué nos permite construir nuevos espacios? Voces Cubanas, y hemos oído, es la primera plataforma que se crea, hemos oído viene siendo como su blog espejo que va traduciendo los procesos. Son pequeñas conquistas ciudadanas que nos va permitiendo todo este trabajo que se va realizando desde el ciberespacio, se va llegando desde lo virtual hasta lo real, que es lo que plantea la blogostroika, básicamente, trabajar, tener una interactividad y ir de lo virtual a lo real. Actualmente, para mí, ambos bloggers están fusionados y han creado, a través de esta red ciudadana, el concepto de blogger de la resistencia. Vemos que hay una reivindicación del espacio público, como les decía, el paso concreto de la virtualidad a lo real, gracias a este proceso de la concientización, que a pesar que digan que los blogs están en su fase terminal, yo pienso que a Cuba le queda un buen espacio de tiempo para trabajar en ese sentido. En definitiva, ellos no tienen acceso todavía al internet y se sigue trabajando a ciegas, pero lo que importa es que sigan produciendo, ya sean videos, ya sea poniendo carteles. De hacer era crear un espacio para denunciar la violación del derecho a entrar y salir de nuestro país. Me involucré en muchísimas historias personales, de las cuales unas llegaron a ser publicadas en el blog y otras no, porque la gente al final no quería poner su nombre y su historia para dominio público. Tenían miedo, tenían esperanzas de que salieran sus familiares, lo que fuera. Y bueno, uno de los casos más importantes que creo que tuve en el blog fue el de un chico que se llama Edgar López, que tenía permiso de salida de Cuba hace mucho, visa para entrar a Estados Unidos hace mucho tiempo, y el gobierno cubano no le daba la salida porque era disidente. Y este chico se puso en huelga de hambre. Y bueno, Claudia Cadelo me escribió un día sobre esta situación, que la llamara para contarme la historia, y creo que fue uno de los casos que más impacto tuvo de mi blog. Amnistía Internacional creó una campaña a su favor, yo recogí firmas desde acá, él recogió firmas en su barrio, cosa de la que él mismo se asombraba, que mucha gente de su comunidad lo apoyara. Y bueno, al final él dejó la huelga de hambre, no sé si había mencionado, perdón, que él se puso en huelga de hambre, y le bloquearon la cuadra, no dejaban a la gente llegar a su casa. Al final él dejó la huelga de hambre, le dieron la salida a los pocos días y pudo reunirse con su familia. Y un día dije, ¿y por qué, si ya estoy tan descuidada de evidencias y la campaña ha terminado, por qué no me hago un blog de cocina? Y me parece que la cocina pues une a todos, es motivo de alegría, que era todo lo contrario de todo el desgaste físico y sentimental que había tenido, y abrí un blog de cocina. Me costó mucho trabajo buscar opciones. No es un proyecto reciente, es un proyecto que empezó en el 2006 y tuvo continuidad en el 2007, y en el que trabajamos Elvis Fuentes y yo en un inicio. La idea era retomar un poco, volver atrás y revisar el arte desde los años 80 en Cuba, cuando es un momento en que hay tantos cambios. Hay toda una generación prácticamente que se va, hay muchos cambios a nivel político, entra el mercado de arte, incipientemente está ya empezando a entrar, y se habla mucho de una cronología en donde se sitúa los 90 y el arte que se hace posteriormente como un arte basado en el objeto. Y nosotros, bueno, la idea inicial era la curiosidad de saber cuáles habían sido los vínculos y las líneas de conexión y de desconexión de ese arte que se hacía en los 80 en Cuba hasta el presente, qué había pasado, dónde se habían ido y qué había pasado con la gente que sí se quedó en Cuba. Entonces pensamos en el tiempo, en hacer una investigación sobre el tiempo. Así que hicimos una primera exposición, lista de espera, con aproximadamente 40 artistas, donde se incluían muchos de estos grupos
Mi último trabajo, que más que nada es como un comercial, lo que voy a hacerle porque todavía la exposición está allí. El nombre de la exposición es Recent Painting from the Year of the Protester. Es un resumen de 6 meses de trabajo en los que yo venía más que nada desarrollando el tipo de trabajo que vengo haciendo tradicionalmente. Me he enfrascado últimamente solamente en pintar, que es lo que realmente ahora mismo me interesa, lo que me produce el mayor goce y al final logré despojarme toda la tiranía esa del significado y toda la onda del arte cubano está ahí con el objeto y toda esa densidad anterior, pues ya al final me libré de todo aquello y como he hecho una especie de trabajo como que mi carrera ha ido como un poco bordeando todas esas grandes exposiciones de arte cubano donde la gente se ubicaba y no sé qué. Yo fui como dando la vuelta porque me interesaban otras cosas más que solamente la continua referencia a la isla o a la manera en que se produjo, los 80, los 70 y los 60. Bueno, pues en ese sentido llegó un momento en que mi pasión ha sido sencillamente ponerme a pintar lo mejor que pueda y lo más que pueda. Y este año lo definió la revista Times con una portada muy bonita, sobre todo como el año del indignado, del protester. Y entonces, una vez que yo tenía ya ciertas imágenes y ciertas piezas en las que yo venía trabajando poquito a poquito, me di cuenta de que ese podía ser perfectamente el título de la exposición que englobara todo el trabajo realizado durante ese periodo de tiempo. El deber de todo buen soldado es escaparse, y el deber de todo buen oficial es atraparlo. La sentencia me llegó de boca de un capitán de cuyo nombre no quiero acordarme, y me la dijo una tarde en que me atraparon en el acto de buscar mi salida de emergencia. En aquel entonces yo no era un soldado, nunca lo fui, pero me trataban, de hecho, me entrenaban como tal. Esto ocurrió durante mi incursión breve, pero indeleble, en la vida castrense. Era un alumno más de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Capdevila, preuniversitario riguroso, donde los hubiera, del que, por fin, me expulsarían en el 12º grado por graves problemas disciplinarios. El motivo de mis constantes escapadas era la vocacional Lenin, Vladimir Ilich Lenin, un preuniversitario a una hora de mi escuela, o más, en dependencia del tiempo que tardáramos en conseguir un camión, guagua o chofer particular, que tuviera la gentileza de adelantarnos un tramo del camino en aquellas carreteras nocturnas agraciadas con muy poca luz y muchos baches. Iba a la Lenin no por la cercanía, que era relativa, sino por la generosa proporción entre hembras y varones, 5 por 1, lo que constituía el extremo opuesto de aquel cuartel militar en el que se me iba la vida entre gritos de firmes y rompan filas. Algunas estudiantes de la vocacional Lenin sentían cierta vocación por el uniforme verde que vestíamos los camilitos. No sé si por caridad, mal gusto o para variar, pero lo cierto es que nos acogían con los brazos abiertos y hacían que valieran la pena y el esfuerzo nuestros meticulosos planes de fuga, que incluían calcular al detalle los horarios de los pases de lista y de las innecesarias e incontables formaciones en la plazoleta central, que evitáramos la pesada luz de los reflectores y cruzáramos, no siempre libre de arañazos, la cerca de alambre púas que separaba la jaula pequeña, que era la escuela militar, de la jaula grande, que era el resto de la isla. Solo quería dejar constancia escrita y poner en letra de molde lo verdaderamente indisputable. Entre tantas otras cosas, la historia de la segunda mitad del siglo XX cubano ha sido también un tratado, un compendio, un exquisito manual sobre el arte de las fugas. Gracias.